Está en el corazón de Sudamérica y hace un par de décadas tuvo un gran auge económico. Sin embargo, su población tiene una distribución muy particular. En toda esta parte del país vive solamente el 3% de los habitantes. Te invitamos a conocer por qué casi todos los paraguayos viven en un tercio del país. Hoy va a ser un tema bastante interesante. Este video me lo enviaron a través del Telegram. Que si no saben a dónde enviarme sugerencias para reaccionar, hay un canal de Telegram en la descripción. Ahí ustedes le dan clic y lo redirige al Telegram, donde yo selecciono los videos para reaccionar en un futuro. Y hoy vamos a platicar de un tema que al menos a mí me llamó la atención, porque dice por qué los paraguayos viven solo en un sector del país, por qué no utilizan el 100% del país, teniendo, digamos, bastante territorio libre, por así decirlo. Yo en una ocasión les dije que algo que me llamaba la atención es que tenían poca población, y aparte de eso había mucho territorio. Porque si vamos como a hacer una comparación con Guatemala, que es mi país, pues digamos que Paraguay es, creo que 3 veces más grande y es como 3 veces menos poblado. Entonces imagínense la cantidad de terreno libre que puede haber. Entonces vamos a enterarnos. Aquí se hizo una investigación detrás, y pues este canal, si quieren ver el video original, por supuesto siempre lo dejo en la descripción, pero vamos a ver qué tiene para contarnos. Tiene un poco más de 6 millones de habitantes y, al igual que Bolivia, es uno de los 2 de la región que no tiene costa sobre el océano. Sin embargo, cuenta con grandes ríos y una conexión fácil hacia el Atlántico. Para este país, los ríos son fundamentales. De hecho, de los 11 municipios paraguayos que superan los 100.000 habitantes, 10 tienen conexión directa con un río. La única excepción es Pedro Juan Caballero, que tiene frontera con Brasil. Pero eso no es lo más extraño. Lo que puede llamar la atención es lo que sucede cuando dividimos al territorio paraguayo de forma longitudinal siguiendo el curso del río Paraguay. Al oeste tendremos el 61% del territorio, pero allí solo vive el 3% de los habitantes del país. En cambio, hacia el este, en el 39% restante, tendremos al 97% de los paraguayos que faltan. ¿Será? Bueno, esta es mi teoría, pero será tal vez por el calor que hace en esa sección, o a lo mejor no hay tanta, no sé, tanta agua, quizás, no lo sé, estoy nada más teorizando, pero también me imagino yo que tiene algo que ver con la infraestructura y el poco cuidado que quizás le da el gobierno, no lo sé, esas son mis hipótesis. Pensemos que solo en el área urbana de Asunción, donde se encuentra la capital, se concentra el 38% de la población total del país. ¿Por qué sucede esto? Es interesante porque digamos que en Guatemala sucede algo similar. Si ustedes se van, digamos, al mapa e intentan ver algo similar a esto, donde se ve lo poblado y lo no poblado, donde lo café que ustedes ven ahí normalmente suele ser como lo que ya está poblado, y lo verde es, digamos, que está ocupado por los árboles y el resto de la naturaleza. Pero así básicamente se mira Guatemala. Hay una gran parte de Guatemala que es verde. Y luego estamos los que están sobrepoblados, la capital, sus municipios, sus departamentos cercanos, y alguna que otra región, alguna que otra cabecera de los departamentos está muy habitada, con muchos habitantes, pero hay regiones bastante grandes donde prácticamente, no sé si es inhabitable, en mi parecer es habitable, pero al ser tan descuidado, digamos, allá no hay carreteras, o sea, no hay nada a la mano, porque para llegar quizás a una tienda está súper lejos, donde la electricidad no ha llegado, donde no han puesto ni siquiera iluminación en la calle. Entonces como que esas zonas nadie las quiere habitar, que yo entendería que a lo mejor las personas desean habitar esos lugares porque económicamente, si ustedes compran un terreno ahí, son súper baratos a comparación de en la capital o las secciones aledañas. Pero pues al no tener facilidades de vivir decentemente, pues nadie se va a vivir por allá. Su extraña distribución de población se explica por diversas cuestiones. En principio, es útil mirar la historia, ya que no se trata de un fenómeno nuevo. En 1537 se fundó Nuestra Señora de la Asunción en este lugar, y no fue al azar. En esa zona ya estaban instalados los guaraníes, desde antes de que llegaran los europeos. Es que la región oriental de Paraguay ofrece distintas ventajas. En principio, las tierras son más fértiles, y el clima es más ameno que en la región occidental.
Además, los ríos no solo ofrecen oportunidades para la pesca, sino que también son navegables, por lo que sirven para tener una mejor movilidad por toda la zona. Por eso tiene sentido que los guaraníes, el pueblo indígena más relevante de la zona cuando llegaron los españoles, hayan elegido este lugar, en donde la tierra les ofrecía tanto sin demasiado esfuerzo. Pensemos para comparar en todas las innovaciones en materia agrícola que tuvieron que hacer los incas para desarrollarse en la zona de los Andes. Bueno, para los guaraníes esto no era necesario, ya que los suelos y las lluvias hacían todo mucho más fácil. Desde Asunción, donde se instalaron, los españoles y misioneros se trasladaron luego a distintos lugares de Sudamérica y fundaron otros centros urbanos. Por eso es que a la capital de Paraguay se la conoce como Madre de Ciudades. En el siglo XIX, luego de su independencia, el país atravesó procesos muy particulares y distintos a sus países vecinos. En principio, a partir del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, se instaló una administración central muy fuerte y aislada del exterior. Se trata de una figura controvertida. Sentó las bases de un Estado moderno e independiente y logró la paz interna, pero al mismo tiempo fue un dictador y tuvo mano de hierro con los opositores. A mediados del siglo XIX, Paraguay comenzó un proceso de modernización que incluyó hasta la construcción de un ferrocarril. El país estaba más avanzado que sus vecinos, incluidos Brasil y Argentina, mucho más extensos en territorio. Sin embargo, todo se truncó con la guerra de la Triple Alianza, en la que los paraguayos se enfrentaron a Brasil, Argentina y Uruguay. Fue la más sangrienta en la historia de Sudamérica y los muertos se contaron por cientos de miles. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Para los paraguayos fue devastador. Todavía hay mucha discrepancia respecto al número exacto de fallecidos. El impacto fue mayor entre los hombres. La población masculina se redujo a alrededor de un 70% luego de la guerra. A ver, eso lo conozco yo porque ya he visto diferentes videos que están hablando sobre la Triple Alianza. Siempre me cuesta decir eso. Pero, a ver, es parte de la historia y a pesar de que hoy en día pues ya no hay conflictos con los argentinos, con los uruguayos. De hecho, los paraguayos son tan nobles que yo creo que ya perdonaron a todos los que le hicieron daño. Aún así las consecuencias a día de hoy se siguen viendo porque de hecho es conocido el país porque las mujeres sacaron adelante. Porque prácticamente se deshicieron de todos los hombres que habían en el lugar porque eran los que iban al frente de la batalla. Pues cosas que pasaron en el pasado que a día de hoy todavía está cobrando factura en el Paraguay. Pero a pesar de eso han salido adelante y a mi gusto son uno de los países mejores para vivir a día de hoy. Obviamente con sus cosas que podrían mejorar como en todos los países, pero pues han salido adelante. No fue nada fácil la reconstrucción del país en ese contexto. Unas décadas más tarde protagonizó otro conflicto bélico, la Guerra del Chaco. En este caso se enfrentó a su otro vecino, Bolivia, por cuestiones limítrofes. Si bien en este caso los paraguayos lograron imponerse en las armas y se fijaron los límites, también fue una guerra muy costosa en vidas humanas y para la economía nacional. Para colmo, el territorio disputado era justamente el occidente del país. Ese que al día de hoy sigue con muy poca población. Ni siquiera por cuestiones de soberanía se produjo una inyección de población a esa zona. Es que el entorno es muy distinto. Así como al este del río Paraguay tenemos suelos fértiles, recursos naturales y ríos navegables, al oeste hay mayor aridez y las temperaturas son aún más altas. Si bien en todo el país hace calor, en el occidente se hace menos llevadero. Yo les dije que esa era una de mis hipótesis, que el calor podría ser una, porque se sabe que en los lugares calurosos, pues habiendo otros climas mejores para vivir, pues no vas a preferir vivir en el calor, que es entendible. Yo les decía, aquí no es por eso, aquí es porque a lo mejor no hay ninguna facilidad de vivir decentemente porque las tiendas te quedan demasiado lejos o tendrías que caminar kilómetros para simplemente ir por agua. Entonces esas cosas evitan que la gente se vaya a vivir ahí, pero el calor sí suele ser algo muy que no puedes hacer nada con eso. O sea, aunque tengas tu aire acondicionado, pues si salís te derretís. Pensemos que en la región tropical, que limita con Brasil, la temperatura en los días de invierno promedia los 25 grados. ¡A la bestia! Es directamente insoportable. 25. Yo con 25 estoy casi desmayado de la sed. Desproporción tremenda.
En toda esta región, que es el 61% del país y está compuesta por estos 3 departamentos, viven 212.000 personas, lo que equivale al 3% del total nacional. Si toda la Tierra estuviera habitada con una densidad similar, estaría poblada por solo 133 millones de personas. Algo así como si todo el planeta estuviera poblado solo por la gente que hoy está en México. Y si nos quedamos solo con el departamento de Alto Paraguay, esto es aún más increíble. Se trata de un territorio un poco más grande que Panamá, más pequeño que Portugal, en el que solo viven 17.000 personas, por lo que podrían ingresar sin problemas en un estadio de baloncesto. Ya en el siglo XX, el desarrollo del país se concentró en el oriente. Detrás de Asunción, el núcleo urbano más poblado del Paraguay es Ciudad del Este, cerca de la triple frontera con Brasil y Argentina, en donde el comercio es la actividad principal. En los últimos 50 años, la ciudad multiplicó por 13 su población. Ok. Mientras tanto, Y aún así, siendo tan poblada esa sección, no llega a la cantidad de personas que hay en la capital de Guatemala. Oportunidades en el Chaco siempre fueron más escasas. La única actividad con cierta relevancia es la ganadería, pero no requiere mucha mano de obra, por lo que pocas personas permanecieron allí. De esta forma, a lo largo del último siglo se produjo una migración interna desde el campo hacia los principales núcleos urbanos, todos en el este, lugares donde había mayor infraestructura y oportunidades laborales. Igualmente, sí hubo varios grupos de migrantes que se instalaron en el occidente paraguayo y no pasan nada desapercibidos. Se trata de las colonias de menonitas que podemos encontrar en distintos puntos del territorio. Las comunidades principales están en Loma Plata. Que de hecho ya vimos un video de donde una persona que era del extranjero llegó a esa sección. Creo que exactamente era eso de Alto del Paraguay, donde pues prácticamente ahí vivían menonitas y también una pequeña parte también vivían algunos paraguayos. Pero digamos que las condiciones de vivienda no eran las más óptimas. Que de hecho ya hicimos ahí una pequeña crítica social de todo eso y cómo el gobierno prácticamente ignora esa parte del país. Ya vimos en aquel video y hablamos de eso, pero bueno, tiene todo el sentido ahora que nos está contando esta historia. Filadelfia y Neuland. En la década de 1920 llegaron al Chaco paraguayo, un territorio nuevo y con un clima bastante distinto al que conocían. Paraguay les brindó tierras y les permitió conservar su cultura y su idioma. Y además los eximió del servicio militar. Y esto fue clave, porque son un movimiento pacifista. Hoy se estima que son unos 40.000 en todo Paraguay. Los menonitas trabajaron la tierra con sus métodos tradicionales. De esta forma, generaron movimiento económico en una zona que estaba muy despoblada. La llegada de menonitas produjo una confluencia de culturas única. Personas con rasgos alemanes que cultivan mandioca, se refrescan con tereré y construyen sus propios automóviles. Aunque tengo la nacionalidad alemana por herencia de mis padres, me siento también muy paraguayo. Todo eso en el Chaco paraguayo, la inmensa región en la que vive muy pero muy poca gente, pero que tiene muchas historias únicas que ofrecer. Pues bastante interesante, la verdad, parte de la historia de Paraguay y cómo es que esa región sigue siendo poco poblada. Aún así, creo yo que si el gobierno se pusiera a hacer carreteras, a llevar un poquito poco a poco, no estoy diciendo que de la noche a la mañana ya se construya, pero digamos que poco a poco vayan distribuyéndose para allá y haciendo un poquito más y más y más, creo yo que se puede habitar esa sección, pero obviamente requiere de una gran inversión, por supuesto, económica y también en carreteras y infraestructura, pero bueno. Mientras no haya un interés sincero de un político que le interese, o sea, de un presidente o de un organismo judicial o legislativo, no sé quién es el encargado de eso, pues seguirá así por un buen tiempo. Espero que les haya gustado, les haya, no sé, despertado algo interesante. Sé que muchos lo han de saber en Paraguay, pero creo que es algo interesante que yo no me había puesto a pensar, pero tiene todo el sentido del mundo. Gracias a todas las personas que llegaron a esta parte del video. Les recomiendo que lean la descripción, ahí están mis redes sociales, también están apareciendo por aquí, por si las quieren buscar. Son totalmente bienvenidos. Gracias a las personas que se han suscrito últimamente, siempre dejan su like. Si no se han suscrito, les recomiendo que se suscriban. Lo leo en los comentarios, que puede estar bastante interesante. Algo que yo desconocía o algún dato que ustedes quieran compartir, con muchísimo gusto lo leemos. Y pues ni modo, nos vemos en la próxima. Cuídense, hasta luego, bye.